primeros 100 kilómetros, porque allí es donde ocurren los grandes sismos destructores. Entonces, para ello utilizamos, para poder delimitar esta resistividad, exactamente, un método conocido como función del receptor. Este método trabaja con sismos distantes, están mayores a 30 grados. Al ocurrir un sismo mayor a 30 grados, Para que te grabes bien. Okay, gracias. Al ocurrir un sismo distante, las frentes de onda o los rayos, ellos van a desplazarse por el interior de la Tierra, dependiendo a qué distancia ellos van a generarse. En este caso, parte del frente de onda va a ser impactado en una estación sísmica casi vertical, casi en forma vertical. Entonces, allí, todo este desplazamiento de frente de onda trae consigo una información muy importante del medio, de la estructura de la Tierra. Entonces, en función del receptor, lo que hacemos es lo siguiente. Por favor, siguiente. Tenemos una estación sísmica, un evento que ha ocurrido a una distancia mayor a 30 grados, y lo que obtenemos en una estación sísmica es simplemente un registro sísmico de este tipo, en las tres componentes, este, norte, la vertical. Y este registro sísmico es la convolución o la unión de los tres tipos de información, del fuente, medio e instrumento. Siguiente, por favor. Lo que hacemos para aplicar el método de función del receptor, lo primero que se hace es hacer una rotacionar. Inicialmente nosotros localizamos un evento en las tres componentes. Generamos una rotación en las componentes radiales, transversal y vertical, con la finalidad de ver el sentido de propagación del evento, que el sentido de propagación del evento va a estar en la componente radial. Entonces, para función de receptor necesitamos obtener esta información. Siguiente, por favor. Allí aplicamos esta expresión matemática. Les mencioné que un registro sísmico es la convolución de tres tipos de información: fuente, medio, estructura de la Tierra, instrumento. Aplicamos esta expresión matemática llamado deconvolución para poder simplificar lo que es fuente, instrumento, y simplemente quedarnos con la parte de la información de la estructura de la Tierra. Siguiente, por favor. Así tenemos aquí un registro sísmico, aplicamos la rotación aplicamos la función de receptor y vamos a tener información en la parte del registro radial, más no en la componente transversal, porque este está en sentido vertical, por eso que no se tiene información. Simplemente vamos a utilizar la componente radial. Entonces vamos a obtener registros de este tipo, que vendría a ser ya la función del receptor, la información. Físicamente, ¿cómo interpretamos esta expresión? Siguiente, por favor. Significa lo siguiente: cuando ocurre un evento mayor a 30 grados, las frentes de onda van a impactar casi en forma perpendicular a la estación sísmica. Vamos a ver una frente de onda, parte de ellos, de la onda, va a llegar primero hacia la estación sísmica, que sería en este caso este pulso, que sería la onda directa. Posteriormente vamos a tener otro rayo que impacta. Al impactar dos medios de densidad diferente y velocidad diferente, ellos van a llegar posteriormente o impactan más antes y van a reverberar dentro de este estrato. Así vamos a tener las diferentes llegadas. Pero aquí ocurre una conversión de onda P a onda S. Entonces, toda esa parte, a partir de aquí ya son ondas S, reflectidas, también se refractan, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, utilizamos esa información para poder calcular el espesor de la corteza. Conociendo los tiempos, conociendo la velocidad, es posible calcular la distancia. Entonces, conociendo el tiempo de estos múltiplos, tanto PS, PP, es posible calcular la razón de velocidad, BP sobre BS, y calcular la profundidad. Aquí ingresamos una información a priori que vendría a ser la velocidad de la onda P, y esa información se entra conociendo estudios previos, por ejemplo, estudios de refracción, reflexión, pues, ese dato. Entonces,
Utilizando esta expresión podemos calcular aplicando un método HK Stacking, que simplemente es un algoritmo donde está implementado estas dos ecuaciones para poder calcular la razón de velocidad y la profundidad del mojo. Siguiente, por favor. Así se aplicó para cada una de las estaciones. Aquí tenemos un ejemplo para una de las estaciones localizadas en la cordillera de los Andes. Tenemos aquí los eventos sísmicos, las funciones de receptor para cada evento en función a la azimut. Y aquí podemos ver la aplicación de HK Stacking, donde aquí nos da el espesor del mojo y la razón de velocidad. Tenemos aproximadamente mayor a 50 kilómetros en la cordillera de los Andes. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos un ejemplo de otra estación que está localizado próximo casi a la línea de costa, que la profundidad es poco menor, que disminuye. Siguiente, por favor. Entonces, aquí se presentan los resultados preliminares para las estaciones del proyecto SysNord, que son más de 10 estaciones. Podemos ver los valores del mojo en cada estación, donde se aprecia que valores mayores a 50 kilómetros se aprecian por en pleno de la cordillera de los Andes. Eso nos está dando a entender de que mientras más alto es la cordillera, va a tener mayor profundidad del mojo, va a ser más espeso, que coincide con la teoría de Pratt de la isostasia, ¿no? Siguiente, por favor. Estudios previos indican también realizados a escala bastante mayor, recopilando información de función de receptor, reflexión, ondas de superficie, donde ellos también nos pueden indicar acá la profundidad mojo, ¿no? Profundidad de mojo es mayor debajo de la cordillera de los Andes, que llega a los 70 kilómetros en la región sur del país, ¿no? Norte de Chile. También con datos de gravimetría es posible estimar la profundidad del mojo. Siguiente, por favor. Tenemos las razones de velocidad distribuidas para cada estación. Un promedio de todos estos valores nos da 1.73, que es aceptable, está dentro de los valores que se utilizan para el cálculo de eventos sísmicos para la región norte del Perú. Siguiente, por favor. Y utilizando esa información de razón de velocidad, podemos indirectamente poder estimar o calcular el tipo de composición del material. Entonces, nos indica que la composición del material para esa región es de composición félsica, ¿no? Que está dentro de este intervalo, según este cuadro de Musachio. Eso sería todo. Muchas gracias. Siguiente. Siguiente. Gracias. Agradecer a la Universidad de Brasilia, al Observatorio Sismológico, a CAPES, que ha sido posible para poder venir, y al Instituto Geofísico por los datos y por permitirme. Gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Hemos visto como la importancia de la sismografía, no solamente por donde estamos, ¿no, doctor? Estamos en el sitio... Correcto. ¿Alguna pregunta de los participantes? A ver. Fuerte, por favor. Fuerte. Perdón. Según mi opinión, yo creo que no tiene ninguna relación entre los terremotos con la parte de la atmósfera. Son muy diferentes. Los terremotos son procesos dinámicos que ocurren a profundidades mayores, a kilómetros de profundidad, ¿no? En cambio, las actividades meteorológicas se puede hacer pronósticos inclusive con precisión, pero en cambio los terremotos no, es muy independiente, muy separado, que no tiene relación directa. ¿Por qué tiempo de anticipación es que nosotros podemos detectar un fenómeno sísmico, un terremoto o cualquier otro fenómeno sísmico? Gracias.
Bueno, voy a responderle la pregunta, pero no viene al caso de mi exposición. Yo hice trabajos de sismología, aporté algunas cosas, ¿no? Cuando estaba en el Instituto Geofísico trabajando. Mira, actualmente no es posible predecir un terremoto, más si se puede pronosticar. Pronóstico significa saber el lugar donde va a ocurrir y saber el tamaño, en este caso la magnitud del evento. Más el parámetro tiempo es muy imposible en terremotos, entonces es difícil predecir un terremoto, más si se puede pronosticar. Habrán escuchado en las entrevistas, el doctor Nal Tavera ¿no? siempre comenta sobre los gaps sísmicos que se encuentran frente a Lima y la región sur del Perú. Entonces estamos hablando de pronósticos. Actualmente Japón es un país muy desarrollado en la parte de sismología. No han podido predecir o pronosticar ¿no? sus terremotos. Entonces, actualmente la sismología es una ciencia joven y está en eso. Estamos constantemente en la investigación para poder, en algún momento, llegaremos a pronosticar, predecir los terremotos. ¿no? Estamos en eso. ¿Algo más? A preguntar. A ver. Cuando ustedes modelan la superficie terrestre, es por capas. Sí, ¿correcto? exacto. Hasta donde nosotros hemos trabajado, por ejemplo, las ecuaciones matemáticas involucran 3 variables, ¿correcto? En la tercera dimensión. Y a lo mucho que estamos obteniendo ahí son superficies. Exacto. ¿Hay algún modelo que al graficarlo yo me dé esas estructuras sólidas para poder ver los desplazamientos de las capas, todo? Le respondo. Actualmente los modelos que utilizamos para localización de terremotos es en un D nada más. Y se emplea modelos de capas homogéneos. Y en realidad eso no es cierto. Es un modelo hipotético, matemático. Pero con información de estudios de este tipo que estamos realizando, si tendríamos una red de estaciones muy densas en el Perú, es posible generar hasta un modelo en 3D, 2D. Y a eso es lo que estamos avanzando nosotros en sismología. Okay. Un aplauso para el expositor, por favor. Doctor, muchas gracias. En nombre del Encuentro Científico Internacional, al centro, por favor. Voy a tomar una foto. Ahí. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Condori, por favor. Asimismo, invitamos al doctor Arturo Talledo, docente, profesor principal de la Universidad.